técnicas de reproducción asistida, su razón de ser y propósito es superar la idea de un destino inexorable en materia reproductiva determinada con la biología. Con la misma intensidad, ponen en cuestión patrones culturales hegemónicos asociados a la heteronorma que piensa los roles de manera estanca, asocia a mujer necesariamente con maternidad y familia con pareja heterosexual. En realidad, nosotros cuando hacemos fertilización in vitro, esto no tiene absolutamente nada que ver con la manipulación genética. Es como que se mezclan un poco los términos y hay una gran fantasía al respecto. Simplemente nosotros recuperamos las gametas femeninas, que son los óvulos, las masculinas, que son los espermatozoides, y en un laboratorio se realizan las diferentes técnicas de fertilización, ya sea el FIV o el ICSI, pero no hay una manipulación genética. Sí es cierto que hay hombres que posiblemente, si no existieran estas técnicas, no se podrían reproducir, y puede ser que haya una descendencia que pueda llegar a tener a lo mejor el mismo problema que ha tenido su padre para lograr el embarazo, pero el avance que esto significa en la humanidad es muy beneficioso. El sentido de la medicina reproductiva en sí claramente es ayudar a personas que no pueden tener, por alguna cuestión física o por una cuestión de enfermedad o por alguna limitante. Hoy en día tenemos que hablar también que, porque habiendo siendo un país con ley de matrimonio igualitario, evidentemente no va, hay una cuestión biológica que impide que dos mujeres o dos hombres puedan tener un chico en forma tradicional, digamos. Pero el fin último es ese, ayudar a tener un chico. La reproducción animal, los mamíferos, una perra está en celo, la monta un perro y se preña el 95% de las perras. Las vacas, las conejas y lo que se te ocurra. Salvo la especie humana. Una mujer joven de menos de 30 años, fértil, totalmente sana, con un hombre totalmente sano, fértil, que tiene una relación sexual en el momento exacto de la fertilidad de la mujer, la chance de embarazo es de 17%, 17%, es pésima. Entonces, si yo le hago una RCP, la voy a ayudar un poquito y por ahí será 19%, por decir algo. O sea, no es, la tengo estimulada, sé cuándo ovula, va a tener una relación sexual en el momento justo y sin embargo su chance de embarazo va a ser apenas un par de puntos más que lo habitual. Si yo voy más lejos y digo, no, yo voy a ayudarla un poco más, voy a colocarle los espermatozoides del marido adentro del útero para ayudarlos a que lleguen al ovario, a las trompas más rápidamente. Yo lo coloco en el fondo del útero, hago la estimulación de la mujer, la tengo más fértil, sé cuándo ovula, coloco los espermatozoides mejores del marido en el fondo del útero y la chance de embarazo es 20%. Con suerte 25%, o sea que es recontra marreta. Tiene 75% de posibilidad de no embarazarse. O sea que realmente es tan defectuoso el sistema reproductivo humano que aún haciendo trucos, digamos, la gente embaraza relativamente poco. Acá las parejas llegan con mucha angustia, con mucha carga, por suerte, dado la gran cantidad de información que hay en los últimos tiempos, las parejas ya vienen más rápido a la consulta. Pero yo creo que hay que ser total y absolutamente sinceros y aclararles desde el primer momento que es un camino largo, arduo, a veces doloroso, que implica duelos y fracasos, pero que en realidad se logra, se puede, atravesando las distintas técnicas que existen en la actualidad, yendo siempre de la baja complejidad, que es la inseminación artificial, o la alta complejidad, ya sea la fertilización in vitro o el ICSI, y también en algunos casos que tenemos que recurrir a la donación de gametas, ya sea la donación de espermatozoides o la donación de óvulos. La donación de óvulos en realidad se hace en la Argentina desde hace muchos años,
prácticamente más de 25 años, con una tasa de embarazo sí de un 50%, y que en realidad también las obras sociales a partir de la ley las están cubriendo, o sea que realmente la ley ha permitido el acceso a muchas parejas a este tipo de tratamientos que antes realmente era imposible acceder. Lo primero que uno le tiene que decir a la pareja, si viene virgen de tratamiento y de estudios, es que esto debe ser un proceso que no le lleve mucho tiempo. Eso es fundamental. En la primera entrevista tratar de calmar un poco la ansiedad, porque en general la pareja que está buscando rara vez viene a los 3 meses de búsqueda, o sea, ya tienen bastante tiempo buscando y con el duelo de la menstruación encima. Así que en general uno debe bajar un poquito la ansiedad, la angustia de la gente y decirle que el proceso de estudio es un proceso que debería ser relativamente corto. Como las mujeres tenemos un ciclo menstrual y muchos estudios se solapan sobre el ciclo menstrual, lo ideal es no superar más de 2 ciclos. O sea que en 2 meses, máximo 3 meses, uno debería poder devolverle a la pareja cuál es el diagnóstico y el enfoque terapéutico de esto. Respecto de la mujer, los análisis hormonales FSH, LH, estradiol, tiroides, prolactina, siempre se suelen pedir. Se piden los primeros días del ciclo. Pedimos también en esos primeros momentos del ciclo una ecografía para evaluar esto de la reserva ovárica, o sea, la cantidad de folículos que se ven cuando la señora empieza a menstruar. ¿Por qué en ese momento? Porque los folículos que se ven, que es el lugar donde están los óvulos, serían los folículos que esta señora tiene disponibles para crecer si uno les da medicación para ovular. Entonces, si se cuentan 10 o más de estos folículos, uno dice, bueno, perfecto, estamos en una condición de una reserva ovárica conservada. Si ya empezamos, cuando arranca el ciclo, contando 5, 4, 3 folículos, ya nos damos cuenta que le demos lo que le demos, más de 3 o 4 no le van a crecer. Y hablamos de una reserva ovárica comprometida. Ese mismo ciclo se suele ya evaluar al varón. El concepto de que primero evaluamos a toda la mujer y después, dentro de 2 o 3 meses que venga tu marido, no existe más. En paralelo es la evaluación y en algún momento, ya en la primera consulta, cada uno se va con su papelito. Y la idea es que ya en ese primer ciclo el señor pueda hacer un espermograma. Estudio que, si bien uno hoy habla acá muy suelto respecto de hacer el espermograma, a algunos varones todavía les cimbronea un poquito la estructura, pero no son requerimientos tan difíciles de lograr, son 2 a 4 días de abstinencia sexual y obtener la muestra donde, mientras la pueda entregar antes de una hora de obtenida, lo ideal es por masturbación, y antes de la hora llevarla a un laboratorio de evaluación, estamos dentro de lo correcto. Hablar de infertilidad o hablar de fertilidad en Buenos Aires, no voy a decir en la Argentina, voy a decir en Buenos Aires, es algo que ha ido cambiando. Concebir es una ONG que tiene 19 años de existencia, entonces si yo comparo los dos extremos, desde nuestros inicios hasta la actualidad, te diría que hay progresos enormes, ¿no?, en esta posibilidad de las personas que enfrentan esta situación o esta necesidad de recurrir a una técnica de reproducción asistida. Yo creo que hoy acá en Buenos Aires tienen muchísimas más posibilidades. Hace 19 años, por ejemplo, para empezar, venían solo las mujeres, no venían los esposos se tenían que hacer un espermograma y no querían. No se podía decir que uno iba a hacer un tratamiento. Yo creo que hoy hay muchísima más aceptación, es un tema que se trata qué sé yo, en las revistas, en distintos programas, en la radio. La lucha por la ley de reproducción ayudó mucho a que la gente lo leyera y entendiera que las personas que necesitan recurrir a un tratamiento no son personas caprichosas, o no son personas que se oponen a adoptar, como que esa era la representación que había antes, sino que son personas que quieren un hijo, que están explorando distintos caminos. Yo siempre lo hablé, y con esto mismo, a veces yo vengo de un pueblito muy chico cerca de Bahía Blanca, donde yo voy todas las vacaciones de verano, invierno, volvemos, y es muy común que te digan cómo te quedaste con uno solo. Mi hermana tiene 4, mi hermana tiene 2, entonces decías, ¿cómo vos te vas a quedar con uno solito? Me decían.
yo en general le cuento, todo el mundo sabe, he salido un montón de notas, hay personas grandes que no, hasta que un día le dije, mire señora, yo no es que no quisiera, tuve demasiado, porque yo lo cuento demasiado y digo, pobre señora, después yo terminando de consolarlo a ella diciéndole, ay, perdóname, no sabía. Digo, no te preocupes, le digo, yo es algo natural para que sepas que, le digo, mi deseo siempre estuvo de seguir agrandando nuestra familia. No lo pudimos lograr, pero el deseo siempre estuvo, no es que nos quisimos quedar con nosotros. Los mandatos, yo te diría, socioculturales existen, y como cualquier construcción social es móvil, es dinámica, pero a veces es lenta, ¿no? Es decir, y yo creo que ha habido cambios enormes, ¿sí?, en los formatos y en la diversidad de las familias, ¿no? Hoy en día, para ponerte un ejemplo muy antiguo, es decir, antes un hijo de padres separados en el colegio era un chico que si tenía cualquier problema lo atribuían a esto. Hoy en día es al revés, un chico que tiene los padres que dice, tu hermanito es el mismo papá, ¡uy, qué sorpresa! Y no pasa nada, ¿no? Yo creo que en este mismo camino las nuevas configuraciones familiares se van a ir integrando a la sociedad. Hay madres solteras por elección, hay parejas igualitarias, hay padres más grandes, ¿sí? Hay padres que tienen sus hijos, qué sé yo, cerca de los 45 años, que es una realidad que existe y que se va integrando y que va transformando estas representaciones, ¿entendés? Las representaciones es como si fuera una creencia, es algo más profundo. Bueno, la presión de todos estos rituales asociados con el nacimiento, ¿no? Yo digo, ahora encima sumamos el baby shower, qué sé yo, las ecografías, que bueno, antes era algo como más privado, pero ahora en los grupos de WhatsApp circulan la ecografía de bebé y se comparten en Facebook y bueno, en Instagram. Entonces es como que la persona que está en la búsqueda recibe esto y esto le genera mucho sufrimiento, ¿no? Y a veces la dificultad para adaptarse, cuando todos sus compañeros coetáneos van teniendo hijos y las conversaciones de las mujeres, digamos, se centran mucho en la crianza, esto va generando como un aislamiento, una soledad, que por eso nosotros de Concebir decimos, bueno, uno puede tener como grupos, ampliar su red social y tener nuevos grupos, ¿no? Entonces nosotros hacemos talleres donde las personas se juntan y comparten su experiencia y también a veces sacan nuevos amigos, ¿no? En materia de medicina reproductiva, el correcto y temprano diagnóstico aumenta las chances de éxito de las técnicas. En esta etapa se evalúa tanto la posibilidad de un factor femenino como masculino. Nada en lo relativo a reproducción y fertilidad es tema de mujeres o de hombres. Son los prejuicios y las representaciones sociales sexistas las que le imponen un halo de silencio y vergüenza. Yo creo que el grave problema que tiene la psicología es que hace poca ciencia a veces. Entonces, ahora hay áreas de la psicología donde trabajan mucho en la investigación, ¿sí? Y cuando vos trabajas en la investigación, trabajas sobre cuestiones concretas y reales que vos puedas demostrar, ¿sí? Entonces, hay montones de estudios. Lamentablemente la mayoría de los estudios son internacionales, pero son tan válidos como en cualquier lugar porque es algo universal, donde se demuestra realmente que digamos, los roles tradicionales, el hombre, sobre todo el hombre como autoridad y la madre como proveedora de afecto, es casi absurdo, ¿no? Porque si, digamos, eso sí, sería como un modelo dominante autoritario. Está bien, es cierto, cuando en aquellas sociedades donde este tipo de estructura social predomina, muy machista,
bueno, puede ser que las familias se acomodan en la medida en que las sociedades se van volviendo más democráticas, más flexibles, más igualitarias. Esto no existe, es decir, el concepto de autoridad está compartido, tiene que estar compartido, porque si no, ¿qué ocurre? Cuando hay una figura muy poderosa y la otra está sometida, y además no sostiene la autoridad, es decir, cuando los dos padres, digamos, o las dos madres, o la madre sola, digamos, la autoridad está basada en el respeto, está basada en el reconocimiento de los derechos del niño, y el concepto de autoridad tiene que estar compartido por la pareja, sea independientemente del sexo. Yo no sé cuál es la causa de que la mujer sea realmente, como digo, la proa, va adelante, y hay excepciones, en general digo, va adelante y es la que insiste y la que prueba y la que sufre. A mí me parece que la mujer está diseñada, de hecho el útero tiene ella, no él. Por lo tanto, la hembra, desde el mundo animal hasta el mundo humano, me parece a mí que de alguna manera está diseñada, pero yo no diría culturalmente, diría que biológicamente, a ser mamá y a tener más interés en proteger la cría. El varón, no digamos los animales, por supuesto, hay pocos ejemplos, aunque los hay, algunos pingüinos y no sé qué otras cosas, que el macho colabora activamente con el cuidado de los huevos o lo que fuera, pero no es lo más frecuente es que el macho va por todos lados, ¿no? O sea que no sabría explicar por qué, pero diría que independientemente de lo social, de lo cultural, que a la chiquita le regalan una muñeca y al varón le regalan un autito, y la chiquita desde siempre tiene la muñeca y la está acunando como si fuera su hijita, todo eso puede ser, pero de todas maneras me parece que hay algo más primitivo todavía que hace que el instinto de la mujer, de la maternidad, exista y sea más fuerte, mucho más fuerte que el instinto de la paternidad. El sistema en el que vivimos es un sistema que nos ha educado para un determinado modelo de familia. Digamos, vos estás educada para pretender ese modelo de familia. Entonces, cuando una se corre de ese modelo, ¿no? De ese régimen regulatorio que produce la heteronorma, cuando uno se corre de ese lugar, se va a correr, pero se va a correr con un montón de yo me corrí, cuando me corrí la primera vez era porque era lesbiana, digamos, porque dije que era lesbiana. Entonces, correrme implicó que la psicología hablara de mí. Correrme implicó que hasta el año 90 yo estuve enferma por la Organización Mundial de la Salud. Correrme implicó que después, cuando quisiera tener familia, tenía que explicar que no era una enferma, que no simplemente que quería acceder a los mismos derechos que otras mujeres, pero que mis prácticas sexuales no eran patológicas, digamos, no. Después, correrme implicó también que para esta sociedad iba a ser difícil entender cómo una lesbiana con otra lesbiana que se casaron puedan criar una hija en términos de normalidad, digamos, ¿no? Yo no quiero tener una hija en términos de normalidad, de verdad que no quiero, o sea, yo al contrario, porque si entramos en esos parámetros de norma, ni siquiera entro yo como mujer, si quiero. En un país donde tenemos matrimonio igualitario, donde hay ley de identidad de género, donde hay ley de reproducción médicamente asistida, donde se ha avanzado tanto, todavía la medicina no tiene áreas que específicamente trabajen sobre el tema de la diversidad familiar, digamos, ¿no? Todavía hay cosas que no se charlan y que son espacios que son necesarios, son urgentes. Es urgente que se revisen que se revise cómo se va a educar una persona que va a incidir en el cuerpo de otra en materia de diversidad, ¿no?
interesante, yo empecé, como soy bastante viejito, empecé a trabajar en esto en los años 70, exactamente en el año 79. Y empecé a trabajar en el hospital de clínicas. Y los tipos no venían ni a palos. Al consultorio de fertilidad un varón no venía ni loco. Porque yo estoy jugando al fútbol, yo digamos, voy a trabajar, tomo un escrito todos los días, no tengo ningún problema de salud. Yo no puedo tener, es ella. Desde Enrique VIII, que quería tener un hijo varón y nunca supo que el sexo lo pone el espermatozoide, le echaba la culpa a todas sus mujeres y la fue matando prolijamente hasta que consiguió que alguien le diera un varón. Y hasta el año 70 era terrible, los pacientes varones no venían. Pero eso es impresionante ver cómo cambió, ¿eh? Hoy en día la cosa ya no es así, salvo gente con un nivel sociocultural muy bajo. Te diría que la mayoría de las parejas tienen claro que pueden ser ellos o ellas. Lo malo, entre comillas, es que hay mucha injusticia, diría yo, de la naturaleza. La mujer se tiene que estudiar con dolor, con molestia, a veces con vergüenza, y muchas cosas, digamos, no es una tragedia, pero el estudiar a la mujer son cosas molestas. El varón tiene que hacer una masturbación y ya está. Es decir, es injusto que la mujer a los 40, la mujer, digamos, la expectativa de vida en la edad media era nadie vive más de 40 años, no había menopausia, no existía el Alzheimer, por ejemplo. Cuando la mujer y los varones, todos, empezamos a vivir hasta los 90, aparece la menopausia. Y entonces es bastante injusto ver que una mujer a los 40 años, más o menos, en promedio, comienza a tener problemas serios de fertilidad y el varón ningún problema, hasta los 70 o más. Es decir, ahí también para comentar algunas cosas genéticas, pero básicamente es así. Por lo tanto, es bastante desigual, pero también es desigual el deseo, porque a la mujer se le complica más ser estudiada porque duele, porque molesta, pero a su vez ella tiene mucha más ganas de ser mamá que ellos ser papá. En los tratamientos de fertilidad, uno a grandes rasgos lo divide en tratamientos de baja y alta complejidad. Si uno estudia una pareja que no tiene ningún inconveniente en ese estudio preliminar, quizás comience con tratamientos de baja complejidad, que a veces son estimulaciones ováricas sencillas, muy sencillas, con monitoreo de ovulación y programación de relaciones. Eso se llaman pruebas de inseminaciones. Una instancia superior es la inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina es estimular a esa paciente para lograr la ovulación, y el día que esa paciente esté ovulando, lo que se hace es preparar el semen de su pareja y ese semen, a través de una cánula, dejarlo dentro del útero, esperando que se logre el embarazo. Por supuesto que esa paciente, para llegar a ese tipo de tratamiento, tiene que estar en condiciones y estudiada. Y la instancia superior es la fertilización in vitro. Dentro de la fertilización in vitro, que es la alta complejidad, hay métodos que se diferencian en el laboratorio que tienen que ver con la fertilización in vitro convencional, donde uno espera que dentro de la cápsula del biólogo deje para que fertilicen la gameta femenina, que es el óvulo, con el espermatozoide, que es el masculino. Y el ICSI es una inyección intracitoplasmática de ese semen, que es inyectar ese espermatozoide dentro del óvulo y esperar si hubo fertilización 24 horas después. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Qué hace uno para hacer un ICSI? Así digámoslo, ¿no? Bueno, después que yo tengo a la pareja que he seleccionado porque por los motivos médicos le hace falta y el único recurso que tiene es la fertilización in vitro con ICSI, a esa paciente la voy a, después de haberla estudiado, etcétera, la voy a estimular con ciertas hormonas. ¿Que estimula qué cosa? Estimula a que los ovarios fabriquen más óvulos, ese ciclo, exclusivamente. Y en 7 u 8 días yo sé cuándo, vamos a poner, se llama Juana, la paciente, ¿no? Voy a saber cuándo Juana está lista, ¿para qué? Para que yo le saque los óvulos, antes que ovule. ¿Pero cuánto antes? Un ratito antes, para dejarlos que estén bien maduros adentro de ella y sacarlos en el último instante antes de que ella ovule. Lo sacamos con ecografía, o sea, sin ningún problema, en 5 minutos. Se le hace una sedación muy leve a la paciente y ella no sufre absolutamente nada. En un quirófano, por supuesto, bien puesto, y mediante el ecógrafo sacamos los óvulos. Esos óvulos inmediatamente van al laboratorio, que tiene que estar al lado del quirófano, y son clasificados y se guardan en medios de cultivo prolijamente en estufas correctamente equipadas. Los espermatozoides, el marido obtiene el semen en ese momento,
y se selecciona mediante la técnica del swim up, puede haber otras, pero la más común es el swim up, y ahí yo selecciono swim up en nadar hacia arriba, los espermatozoides buenos y dejo los muertos, los inmóviles, los no sé qué, y me quedo con lo mejor. Y con eso tengo para un par de horas después de la aspiración de los óvulos, procede a hacer la inyección de los espermatozoides en los óvulos. A las 48 o 72 horas vamos a transferir los embriones, sin ninguna molestia, sin ningún dolor, y esperaremos después de eso 12 días, que es difícil para la paciente, y también para nosotros, porque uno, por supuesto, se engancha con las pacientes y quiere que todos se embaracen, ¿no es cierto? 12 días después de haber hecho la transferencia de los embriones, ella haciendo su vida normal totalmente, vamos a hacer el test de la beta-HCG en sangre, que es el test de embarazo, para saber si la mujer es la mujer más feliz del mundo o desafortunadamente la más triste del mundo. Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida no son un tema solo de esterilidad, se trata de un derecho integral que debe ser también garantizado tanto por el sistema público de salud como por el privado. Que la infertilidad impacta sobre la pareja es cierto, esto no es un mito, es decir, hay muchos mitos en infertilidad, pero que tiene un impacto sobre la pareja, tiene un impacto en distintos aspectos. Para empezar, por supuesto, en su vida sexual, por supuesto también en la comunicación, ¿sí? Por supuesto también en digamos, ponerse de acuerdo, los tiempos, las necesidades de cada uno, ¿no? Cuánto uno puede avanzar y cuánto el otro, o esperar al otro. ¿Sí? Realmente es un desafío para la pareja. Pero yo también les digo, si hubieran tenido un hijo también estarían en este mismo problema. ¿Sí? Otro tipo de problemas, pero también es un desafío, ¿no? Lo mismo que, bueno, no es lo mismo estar de novios que ir a convivir y compartir una casa juntos, ¿no? Es decir, son instancias de la vida de la pareja. Yo no creo que esto necesite necesariamente un acompañamiento, porque hay personas que se adaptan bien. Y hay personas o parejas que no. Entonces yo siempre digo, lo peor que le puede pasar a una persona, una pareja o una familia es que te manden a hacer terapia. Yo creo que tiene que surgir la necesidad, ¿sí? Tiene que surgir una necesidad. Entonces la pareja siente que algo les está pasando, que no alcanza con lo que tienen y sienten que necesitan un espacio para poder tal vez poner orden. A lo mejor es nada más que esto, es, bueno, veamos qué nos está pasando, hablemos en un espacio distinto que no sea en casa, porque a veces en casa hablamos y hablamos y hablamos y no nos comunicamos, ¿sí? Y entonces en ese caso sí sería conveniente una indicación, pero si surge de la pareja, ¿no? Hay parejas que lo atraviesan bien y hay parejas que lo atraviesan horrible y se separan. Realmente no es cierto que haya... Digamos, el impacto está, pero no quiere decir, claro, y que uno no pueda resolverlo. Yo creo que uno lo que tiene, lo que actualmente dentro de lo que es la salud pública, estos tratamientos están cubiertos. Los tratamientos están cubiertos, la baja complejidad se hace en el hospital y la alta complejidad, hoy por hoy, algunos centros públicos existen, como el de Bahía Blanca, donde se hace íntegramente el tratamiento dentro del hospital y nosotros hacemos los tratamientos de alta complejidad con el equipo médico del hospital en centros privados hasta que se logre instalar el centro de alta complejidad dentro de cada uno de los centros designados. Con respecto a los prepagas u obras sociales, tratamos de que esas pacientes íntegramente hagan sus tratamientos en los prestadores que designe su obra social. A veces hay cosas que cubren, hay cosas que no cubren, hay obras sociales que cubren el tratamiento y no la medicación. Bueno, la realidad es que dentro del marco de la ley todo tendría que estar cubierto.
Los primeros, los más importantes obstáculos que hubo en la ley de reproducción humana asistida tienen que ver con el lobby de las empresas prepagas que no lo querían cubrir. De hecho, todavía hoy se resisten a cumplir con la ley tal cual está escrita y con su reglamentación, que son muy claras respecto de todo lo que tienen que cubrir, la medicación al 100%, todos los tratamientos, la crioconservación, los gametos, todo. La ley es muy clara y hay algunas empresas que todavía se resisten. Incluso te diría que algunas de las más caras son las que más se resisten además, ¿no? Y se resisten a esta ley como se han resistido a la ley de obesidad en su momento, como se han resistido a la ley de SIDA. Se resisten siempre que hay un avance en el reconocimiento de derechos y siempre con los mismos argumentos. Dicen que van a quebrar, que no van a existir obras sociales y prepagas en Argentina. Dicen todas las mismas cosas y después siguen existiendo, siguen ganando plata y les sigue yendo muy bien en nuestro país, más allá de todas estas leyes que reconocen el derecho a la salud como un derecho como es reconocido en Argentina, ¿no? OSDE es la peor, en todas las leyes. Yo no entiendo, o sea, la gente paga para tener la obra social, la prepaga más cara que hay en el país, y OSDE, cada vez que sale una ley reconociendo derechos, se resiste a cumplirla. Y durante mucho tiempo no la cumple, lo que genera daños concretos en la vida de la gente, ¿no? OSDE es la que más se resiste hoy a cumplir la ley de reproducción humana asistida. La importancia de que cada provincia se adhiera a la ley nacional significa sobre todo porque va a cubrir a su obra social provincial y además ingresa a los ciudadanos que no tienen obra social en su provincia. Si no solamente la ley nacional lo que cubre es las obras sociales o prepagas nacionales. Y queda hasta ahí. Después, como nuestro país es federal y no se dio la parte de la salud a las provincias, tienen su propia ley, necesitan sí o sí adherir a esta ley nacional. En este momento tenemos 10 provincias que están adheridas, nos quedan muchas provincias que están por afuera. Algunas tienen, así como Buenos Aires tenía una ley que era mínima, algunas tienen unas leyes, por ejemplo Córdoba quedó con una ley que solamente es para la cobertura de sus afiliados provinciales, pero no tiene para el sistema de salud público, por ejemplo. En Ciudad de Buenos Aires, OSBA, que es la obra social de la ciudad, tiene una disposición interna. Esa disposición tiene sus límites también, no acepta la donación tampoco en este caso, es solamente para parejas heterosexuales. Ha habido casos que ha cubierto a parejas homosexuales igualitarias, pero a través de un amparo. Pero tiene solo disposición. En su momento votaron una ley de la ciudad, pero la votaron desde el Ejecutivo. Bueno, la provincia de Buenos Aires ha tenido una ley importantísima en su momento, superado yo creo que por el marco nacional, sobre todo por lo del código. Esto es obligatorio para toda la Argentina, no importa si estás en el último lugar del sur o del norte. Todas las provincias tienen que trabajar y en el sector de la salud pública, si vos tenés una prepaga que funciona en una provincia y no en otra, esto es obligatorio para las obras sociales y todas. ¿Dónde se da el tema que se necesita una adhesión provincial? Para las obras sociales que tienen las provincias. Las obras sociales, por ejemplo, de los empleados públicos del sector estatal, nada más que para ellos. Después, esto está en el Código Civil, rige en todo el país sin que nadie pueda venir a decir que necesita una ley de adhesión. Las cuestiones que por ahí se necesitan concertar entre la nación y la provincia, que es el otro tramo. Nosotros dimos, después de sancionar el código, sancionamos una nueva ley, no una nueva ley, sino una ampliación de la ley que ya estaba vigente, la 26682, de fertilización asistida, donde resolvemos estas cuestiones. ¿Quién se hace cargo de dar las habilitaciones de los centros de salud que pueden recibir donación de gametos? ¿Cómo se los va a cuidar? ¿Cuáles son los protocolos médicos de los análisis que hay que realizar? Que se garantice la voluntad del donante, que se garantice la voluntad de la persona que va a recibir. Son un montón de cuestiones que ya están definidas, pero que en la nación y la provincia tiene que concertar cómo se van a hacer, digamos. ¿Con qué criterio se va a dar una habilitación, por ejemplo, en mi provincia, Corrientes, para un centro de salud privado que pueda realizar estas prácticas? Yo creo que eso es lo que falta para que puedan
trabajar juntas las dos jurisdicciones. Pero vuelvo a decir, esta ley está vigente en todo el país para todo tipo de, tanto los sistemas de salud pública, privados, obras sociales, salvo las obras sociales estatales, que ahí sí se necesita una adhesión de la provincia. Todos nos hemos ido adaptando, los médicos, los pacientes, las obras sociales, las prepagas, y bueno, cada día se hace más fluido y se tienen en cuenta obviamente criterios de inclusión, criterios de exclusión para cada una de las técnicas, con diferentes variaciones de cada una de las distintas entidades, pero se ha avanzado muchísimo. También el hecho del nuevo Código Civil, que está en vigencia a partir del 1 de agosto, y también la ley de matrimonio igualitario y demás, ha hecho posible también la realización de este tipo de tratamientos por parejas del mismo sexo, fundamentalmente de mujeres, que bueno, tienen que recurrir a un banco de semen, pero como ustedes saben, en el nuevo Código Civil, uno de los hitos importantes de este código es que ya la filiación no pasa por lo genético, sino por la voluntad reproductiva, y que, o sea, es padre el que ha dado su consentimiento de voluntad procreacional. Entonces, esto ha permitido que muchas parejas de mujeres tengan sus hijos y que los puedan inscribir como tal, ¿no? Como hijos de ambas, y a través de esta modificación. Con el tema del matrimonio igualitario, pero en el caso de los hombres, estamos todavía en este vacío del útero subrogado. Esperemos que con el tiempo esto se pueda también incluir, porque creo que también sería un avance en esto, pero bueno, no está incluido en el Código Civil. Y bueno, y estamos esperando también que se sancione esta ley complementaria a la ley 26682, que sería complementaria también para poder cubrir los vacíos legales que estas modificaciones del Código Civil implican, ¿no es cierto? Detrás de cada mujer o varón, detrás de cada pareja que defiende su derecho a la maternidad y paternidad, no hay un destino prefijado, sino un derecho a la diversidad. Los derechos sexuales y reproductivos tienen el valor de esta integridad, son o deberían ser expresión clara del respeto sobre la autonomía de los cuerpos y de los deseos en plena garantía. Recibir un diagnóstico de donación hoy en día es muy gracioso, porque cuando se habla de donación de gametas la gente lo asocia con ovodonación porque es lo que más se hace, pero en realidad la donación de gametas implica también la donación de semen. Pero se habla mucho de ovodonación porque, bueno, muchos tratamientos se hacen con ovodonación, pero cuando una o las dos gametas van a provenir de una persona ajena a la pareja, bueno, genera un impacto. Hay veces que la persona ya se estaba dando cuenta por cuestiones previas que podía haber una dificultad. A veces el impacto está en relación a la manera en que lo reciben, otras veces el impacto está en relación también a cuestiones personales, a la representación que uno tiene de un hijo, ¿no? Si el hijo es algo que tiene que ver con la continuidad genética de esta familia, o si el hijo es otra cosa, ¿no? De nuevo acá nos encontramos con patrones más arcaicos, ¿no? La importancia de la transmisión genética. Cuando no existe una reserva ovárica acorde o cuando se han hecho tratamientos y se ha fallado, uno no cierra la maternidad si quiere. Existen caminos opcionales o alternativos como la adopción o la donación de gametas. Yo le digo a las pacientes que hay varias ventanas abiertas y que uno va viendo por cuál puerta pasa finalmente, porque nadie deja de querer intentar con sus propios óvulos.
lo primero que tiene que uno como médico es poner estos límites que comentábamos en algún momento. Bueno, probá con tus propios óvulos, pero todo tiene un límite. Después de determinada edad no tiene mucho sentido seguir probando porque sabemos, no podemos decir ni siempre ni nunca en medicina, pero a determinada edad sabemos que lo más probable es que nos lleve a un fracaso. Creo que si uno lo explica de manera correcta, la gente suele aceptar, por supuesto, la adopción en algún caso y la donación de óvulos en el otro. Y después cuando vos le preguntás, pero bueno, pero en realidad vos ¿para qué querés tener un hijo? ¿Para que tenga tus ojos? Termina y te dice, no me trates de estúpido, decir, no es eso un hijo para mí. Pero es como que es el punto donde se bloquean, ¿no? Cuando recibir esto, decir, bueno, no va a tener, entonces dice, no va a tener nada mío. Y sí, va a tener montones de cosas tuyas, no va a tener tus genes. Pero me parece que es importante entender que no va a tener tus genes, no va a tener tu genética y que tu hijo tiene derecho a saberlo, tiene derecho a entenderlo. Es cierto que cuando los niños incorporan esto desde muy, muy pequeñitos, les genera mucho menos conflicto que cuando se enteran de grandes. Lo mismo que muy pequeñitos. Desde que empiezan a hablar. Sí, a veces hay mamás que hablan desde la panza, como instalando esto, pero cuando el niñito a los 2, 3, 4 años, 4 ya es tarde, 2, 3 años, te pregunta, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Qué tiene esa señora en la panza? Tengo un amiguito que va a tener un hermanito, ¿cómo vienen los hermanitos acá? Ahí es donde uno le explica que, bueno, que para que nazca un ser humano tiene que haber una gameta, una semilla, una célula, la palabra que le guste, de un hombre y una mujer, no de papá y mamá, de un hombre y una mujer. Y entonces eso se junta y ahí empieza el ser humano. En principio, desde el punto de vista técnico, científico, un embrión o cualquier especie celular criopreservada podría mantenerse eternamente en la medida que no falte nitrógeno líquido. Esto es reciente, la criopreservación, pensemos que el primer embrión de mamífero se criopreservó exitosamente en el año 71, o sea que estamos hablando que tiene escasos 40 años, un poco más, la criopreservación de embriones. No podemos hablar del largo plazo, pero sí sabemos que muchas veces se descongelan embriones o se desvitrifican con las nuevas técnicas embriones que estuvieron criopreservados durante 10, 12 años y generan un chico nacido en forma normal. Pero más allá de eso es la cuestión técnica. Ahora, la cuestión social y legal. Tampoco está bien que un embrión esté eternamente criopreservado, porque por un lado el embrión tiene la potencialidad de dar vida y nosotros no se la estamos dejando expresar, digamos. Ahora, ¿cómo se hacen los centros de fertilidad? Los centros de fertilidad lo que hacen muchos, ninguno descarta embriones. Eso es clarísimo porque nadie lo quiere hacer. Primera cosa, nadie lo quiere hacer. Después, tampoco tenemos un marco legal como para hacerlo. Entonces, lo que se hace es tratar de contactar a los pacientes o a quienes hayan sido los dueños de las gametas que generan los embriones. Si se pierde el contacto, se sigue tratando de contactarlos hasta que definitivamente se sabe en forma fehaciente que se perdió el contacto con esa gente, pasan a ser pasibles de ser donados. Y hay un montón de gente que quiere donación de embriones. Un embrión crioconservado. Supongamos que se había hecho en algún momento una pareja que luego se rompe el proyecto común y cada uno va por su lado. Pero, por ejemplo, una de las partes podría querer válidamente utilizar, porque qué sé yo, por ahí quedó prendida con ese viejo amor, quiere, las razones que son múltiples, son infinitas porque cada persona tiene visiones distintas. En ese caso, ¿qué haces? Bueno, termina judicializado. En el caso de la muerte, muere una de las partes de la pareja, ¿qué sucede? Todo ese tipo de cuestiones están
resuelta claramente en este nuevo tramo de la ley que sancionamos. Por ejemplo, pasa un tiempo que la obligación de crioconservar es un gasto elevadísimo, entonces ¿hasta cuándo vos tenés? 100 años no se puede, tenés que tenerlo por un plazo razonable, que lo fijamos en 10 años, que a voluntad de las partes puede ampliarse a otros 5 años. También, ¿qué se hace después con eso? Digamos, se descarta, se dona, algunos casos se pueden utilizar para investigaciones, es decir, se resuelven cuestiones que hasta ahora, como no estaban definidos, terminaban con esta zona de litigiosidad. Pero hago mucho hincapié, esto era problemas que se suscitaban entre las personas, no puede jamás ser usado como excusa, ni por un juez para negar el derecho a la maternidad, ni por las prepagas para eludir las obligaciones que claramente están contempladas, porque todas las prácticas de reproducción humanamente asistida, desde las de más baja complejidad hasta las de más alta complejidad, en la Argentina son gratuitas para las personas. Quedan incluidas en el PMO y lo tienen que absorber los distintos subsectores de salud.